Gálatas 2:20 dice de esta manera: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo primeramente nos quiere enseñar una gran verdad, que con su propia vida, él nos presenta este verso, ¿verdad? Pablo prácticamente dejó de vivir y se crucificó con Cristo. Es algo práctico para Pablo. Pablo lo escribe y lo puede escribir porque él lo hizo en vida, él lo vivió, él lo sintió, ¿verdad? Y quiere que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, como discípulos, también quede plasmado prácticamente en nuestra vida esa verdad de que hemos sido crucificados, que nosotros mismos voluntariamente decidimos crucificarnos, decidimos dejar el antiguo yo, decidimos enterrar, ¿verdad?, a ese antiguo yo. Y ahora, dice Pablo, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya hay un cambio, o debe haber un cambio, ¿verdad? Debe notarse plenamente un antes y un después de Cristo. Un antes de Cristo, el antiguo yo, y un después de Cristo, ¿verdad? Que soy el nuevo yo. Ahora, dice, así que ya no vivo yo en este cuerpo terrenal, sino que vive el Hijo de Dios, y en él, ¿verdad?, vivo confiando porque él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues prácticamente en estos días estamos buscando seguridad, estamos buscando, ¿verdad?, que el empleo que tenemos, tal vez, ¿verdad?, que no se nos vaya, los recursos que tenemos no se nos vayan, el dinero ahorrado, si es que hay, pues que no se escasee, lo que tenemos en la alacena, lo estamos guardando, inclusive a lo mejor la gasolina, no sé, yo creo que estamos buscando un tipo de seguridad, un tipo de poder usar bien los recursos que tenemos. ¿Y por qué no usar bien la fe, hermanos? El recurso de la fe, eh, y no solo el recurso de la fe, sino utilizar bien, o más bien dicho, que el Señor, quien es y quien nos da todos los recursos, nos utilice bien a nosotros, sus hijos, en medio de esta situación. Fíjese que Cristo Jesús muchas veces instruyó a sus discípulos en una manera un poquito, vamos a llamar, loca o fuera de lo normal. En ocasiones les dijo, ¿saben qué? Vayan, prediquen el evangelio, no se lleven nada, no lleven 2 pares de sandalias, no lleven, por decir así, lonche, sino que yo les voy a completamente a dar lo que se necesita. Ustedes confíen en mí, los envío en medio de lobos, ¿verdad? Y, y pareciera que a veces el Señor, en una forma muy, otra vez, ¿verdad?, la palabra muy, muy loca, muy disfuncional, hace las cosas. Pero en otras ocasiones, el Señor también, amados, nos instruye a no ser tan arrebatados o no presumir de fe, ¿verdad? O no ser imprudentes. Ahí va otra vez, hay veces que pareciera que el Señor nos está diciendo, hey, ustedes vayan, no tengan miedo, enfréntense, ¿verdad? Si yo estoy con ustedes, ¿quién contra ustedes? Y como que ahí decimos, no, hombre, pues hay que hacer las cosas y no importa. Pero en otras ocasiones, el Señor dice, hey, sean astutos, ¿verdad? Como serpientes, sean cautelosos, sean pacientes como palomas. Entonces pareciera que, pues ¿cómo, Señor? Primero nos dices que nos aventemos sin miedo, pero luego también nos dices que no hagamos las cosas tan locamente, ¿verdad? Y en varias ocasiones, fíjese cómo el Señor Jesucristo evita que el apóstol Pedro haga cosas pues muy impulsivas. ¿Se acuerda aquella vez, verdad? Cuando Pedro trata de consolar al Señor Jesús, que el Señor Jesús les acaba de decir que ya viene el tiempo que va a morir, que va a ser crucificado, y Pedro se le acerca y le dice, Señor, pues, pobrecito de ti, Señor, pues no tienes que sufrir por ello. Y el Señor Jesús lo reprende, ¿vale? Le dice, quítate de aquí, Satanás, no me digas esas cosas. Cuando
trata de cortar, bueno, cuando corta la oreja a uno de los soldados que viene a prender a Jesús, el Señor Jesús le dice: hey, Pedro, guarda tu espada, al que espada mata, espada muere. Muchas veces el Señor Jesús refrenó a Pedro. Otra ocasión donde ellos pidieron posada en un pueblo porque estaba oscureciendo, los discípulos van a pedir posada, ¿verdad? Van a pedir dónde hospedarse y no les dejan hospedarse en el pueblo. Viene Pedro y le dice: Señor, ¿quieres que mandamos pedir rayo y fuegos del cielo para que consuman a esta gente? Y el Señor Jesús: espérate, Pedro, ¿qué te pasa? Pues yo vine a salvar, no vine a destruir, ¿verdad? Entonces, prácticamente, hermanos, muchas veces el Señor, aunque nos envía y nos dice que confiemos plenamente en Él, y que a lo mejor para muchos cristianos esto significa como decir, no pensar tanto las cosas, sino aventarse, en realidad no es así. El Señor nos dice que tengamos la actitud de no tener temor, pero que seamos prudentes y que seamos inteligentes al hacer las cosas. Ahí es donde muchos cristianos han fallado, ¿verdad? Y que piensan que nada más porque tienen fe en el Señor Jesús pueden hacer lo que quieran. Y en realidad no, hermanos. Podemos hacer todo en la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiera, sí lo podemos hacer. No importa lo que sea. Pero no todo lo que tú quieras hacer, nada más porque tienes fe en Dios, lo vas a poder hacer. Eso es diferente. Y aquí es donde Gálatas 2:20 nos enseña esa verdad. Fíjate cómo Pablo dice: hey, con Cristo yo estoy ya crucificado, mi antiguo yo ya muerto. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que prácticamente ahora Cristo es el que va a vivir y va a decidir y va a hacer en tu vida, y no tanto tú y yo. Así es que podemos usar este pasaje de Gálatas 2:20 o G2:20 para que te acuerdes más rápidamente, pues como un código, ¿verdad? Un código de fe, de confianza, en que realmente si Cristo ahora está viviendo en mí, no importa lo que esté viviendo, Cristo va a salir victorioso. Porque prácticamente el Calvario de Jesucristo, la cruz, ese momento, ese tiempo de sufrimiento, de dolor, Él lo venció, hermanos, inclusive la muerte. Y si Cristo ya vivió en la tierra como un hombre y venció toda situación, si ahora vive en nosotros, si ahora vive en ti y en mí, pues de igual manera, Él va a salir victorioso de toda situación que estemos pasando. Por lo tanto, el cristiano, hermanos, debe tener fe de que Dios escucha y responde nuestras oraciones. Acuérdate que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, si algo les enseñó a sus discípulos fue, ¿a qué? A orar. Acuérdense que hasta los discípulos todos los días lo veían y una ocasión le dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque vemos que es lo que tú siempre haces. Es lo que vemos que te mantiene con el Padre conectado y vemos que te da fe y que te da poder y que puedes hacer los milagros. Entonces, prácticamente, si Cristo ahora vive en nosotros, Cristo sabe que todo lo que pedimos al Padre en oración creyendo, hermanos, lo recibimos. Entonces, vayamos, por favor, ahí a Efesios 3. Efesios 3, 16 y 17. Efesios 3, versos 16 y 17. De hecho, es una oración que Pablo hace por la iglesia en Éfeso. Fíjese cómo el apóstol Pablo, desde el verso 14, les dice así: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra, y pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior. Fíjate, no dice, le pido que los fortalezca en su físico. Dice, pido que los fortalezca en su ser interior. Dice, con poder por medio de su espíritu. Verso 17. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida de que confíen en Él. Echarán raíces muy profundas en el amor de Dios
y ellas los mantendrán fuertes. Fíjense, amados, cómo el apóstol Pablo está orando por la iglesia en Éfeso. Estamos hablando de que en tiempos como los que estamos viviendo necesitamos vivir bajo un código, bajo un sistema de fe. Gálatas 2:20 nos dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que vivo ahora en este cuerpo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, Pablo dice, mi oración por ustedes es que de los recursos inagotables que tiene el Padre, los fortalezca a ustedes en el ser interior, para que siendo fortalecidos en el ser interior, entonces Cristo venga a habitar en el corazón de ustedes, conforme ustedes confíen en Él, y ustedes van a echar raíces profundas en el amor de Dios, y esas raíces los van a mantener fuertes. La fortaleza siempre es necesaria en los tiempos de dificultad. En los tiempos de crisis y en lo que se vive, pues más que nada hoy en día, la fortaleza por medio del amor de Cristo la necesitamos a diario, ahorita prácticamente. Y aquí Pablo, ¿verdad? Nos está mostrando, hermanos, la manera en que nosotros podemos realmente ser fortalecidos en nuestro ser interior, en donde no, nada puede afectar lo que está aquí adentro. Tal vez nuestro cuerpo, tal vez nuestras posesiones materiales pueden ser afectadas, pero lo que está aquí adentro, si Cristo habita y Cristo está arraigado con raíces muy profundas, entonces nuestro ser interior va a ser sumamente fortalecido. Ahora, cuando vivimos, amados, bajo esta confianza en Cristo, cuando vivimos bajo este código, es cuando realmente cosas buenas y grandiosas van a pasar en nuestra vida. No podemos vivir una vida cristiana simple o una vida cristiana normal, sino que realmente la vida cristiana conlleva un sacrificio vivo. El estar, ¿verdad?, crucificado diariamente con Cristo. Pero esa crucifixión, hermanos, lo bello es que estamos con Cristo. No estoy yo solo en la cruz, sino estamos con Cristo, ¿verdad? Estamos junto con Cristo, estamos ahí los dos. Y realmente, si Cristo ya fue crucificado y ya tuvo victoria en el Calvario, pues nosotros vamos a confiar en esa victoria que Él ya tuvo. Prácticamente, cuando vemos este verso de Gálatas 2:20, 3 veces es mencionado Cristo en ese versículo. Fíjense, con Cristo, ahí está la primera. Estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo, segunda vez, ¿verdad? Que se menciona, vive en mí. Y luego, ¿qué más? Porque lo tengo las dos versiones aquí. Confiando, ¿verdad? Ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Ahí, tercera vez, ¿verdad? Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate cómo en un solo verso el apóstol Pablo apunta cuál es la clave de esta fortaleza que lo ayudó a él a vivir una vida diferente, una vida de confianza en el Señor. Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. No hay otra cosa. No hay tal cual de decir, no, pues que como yo hago buenas obras, como a mí me va bien, pues como yo tengo salud, como yo... No es eso, no es eso lo que te va a llevar realmente a una vida victoriosa. Es Cristo, 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 nada más. La fe, la confianza, el arraigarte y el dejar que Él se arraigue, ¿verdad? Plena y completamente en ti. Ahora, entendiendo esto, amados, que necesitamos urgentemente discernir, entender que ya no debo vivir yo, sino que Cristo en mí. Con 3 preguntas básicas podemos saber si realmente estoy viviendo bajo este código, bajo este lema que el Señor nos dejó. Y la primera pregunta que tenemos
la podemos referir aquí en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, un pasaje muy conocido. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Y la pregunta es, ¿Cristo, honestamente, Cristo vive en usted o en ti? Honestamente, ¿Cristo vive en ti? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, bueno, vamos a leer desde el 16. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo de un punto de vista humano, pero ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si yo digo estar crucificado con Cristo y que ahora Cristo vive en mí, la primera pregunta sería, honestamente, ¿mi vida es diferente? ¿Mi pensar es diferente? ¿Mi actuar es diferente? ¿La forma en que gasto mis recursos es diferente? ¿La forma en que gasto mi tiempo? ¿La forma en que invierto mi persona y las habilidades que yo tengo y las posiciones que yo tengo es diferente? ¿El trato con mi familia es diferente? Es decir, tengo que evaluarme a mí y honestamente pensar y saber si yo estoy crucificado con Cristo y Cristo ahora vive en mí. ¿Para qué? Para que realmente se cumpla, hermanos, este verso de que ahora vivo, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe. Y si lo vivo en la fe vence todo. ¿Realmente está viviendo Cristo en mí? ¿Realmente Él se ha arraigado en mi vida? La segunda pregunta que nos ayuda a cuestionar si realmente hemos sido crucificados con Cristo, la podemos encontrar en Juan, capítulo 4, verso 12. Y la pregunta es, ¿realmente vivo por fe? Fíjate, la primera pregunta es, ¿honestamente Cristo vive en mí? La segunda pregunta es, ¿realmente vivo yo por fe? Y Juan capítulo 4, verso 15 dice, perdón, es Juan, es 12, digo es 15. Juan, yo dije Juan 4:12, pero es Juan 4:15, perdón. Yo como lo estoy viendo al revés en mi pantalla, el 5 se convirtió en 2, pero es 15, dice, por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Ahí está hablando el pasaje de la mujer samaritana. Cristo le dice a la mujer samaritana, oye, si tú bebieras de mí, nunca más tendrías sed. Y la mujer le cree, hermanos, y le dice, Señor, dame de esa agua para que entonces yo nunca más tenga que venir y sacar agua. Vivir por fe, hermanos, es el reto más grande del cristiano, porque vivir por fe implica realmente dejar todo en manos de Dios y nosotros nada más hacer la parte que el Señor nos pide que hagamos. La parte humana, la parte normal. Vivir por fe es no preocuparse, no estresarse, no dejar que nos domine la situación, no dejar que la tormenta nos atemorice. O sea, es decir, vivir por fe implica muchas cosas, hermanos. Y esta mujer samaritana nos enseña cómo en un momento podemos entregar toda nuestra confianza al Señor y decirle, Señor, yo te creo, y te creo que si de ti bebo, nunca más voy a tener que buscar agua en otra parte.
y hay que evaluar si nuestra actitud es la misma, decir, Señor, si yo te entrego todo, Señor, nunca más voy a buscar, ¿verdad? Lo que a mí antes me daba seguridad o satisfacción o cierto confort, ¿verdad? Sino que, Señor, voy a entregar mi confianza, mi actitud, mi todo lo voy a entregar a ti. Pues hay que cuestionarnos eso, amados. Y pues prácticamente tenemos que entender que, fíjate cómo muchas veces confiamos nuestros recursos a los bancos, confiamos nuestros recursos o nuestras inversiones, ¿verdad? A la bolsa de valores, se la confiamos a un pariente o a un socio para hacer un negocio, pero no se la confiamos a Dios. Qué extraño, hermanos. O sea, decimos, no, Señor, tú eres mi todo y te entrego todo. Pues la verdad, la mayor parte, hermanos, no se le hemos entregado a Dios en confianza, ¿verdad? Fíjese cómo nos podemos subir a un avión o subirnos a un coche, un autobús y confiar nuestra vida al chofer sin conocerlo. Ponemos nuestra confianza en muchas cosas que ni siquiera, hermanos, deberíamos hacerlo, pero al que le deberíamos dar la confianza plena a Cristo, no se la damos. Y eso es devaluarse, ¿verdad? Devaluarse cada quien. Confiamos en la palabra de Cristo, hermanos. Cuando Cristo dice, si alguien te da una bofetada, pon tú la otra mejilla. Yo creo que la mayoría no lo hacemos. Y aquí es básico, ¿verdad? Lo primero es la confianza. Si realmente no he puesto mi confianza en la manera que Pablo dice que la pongamos, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo dice, ¿verdad? Por medio del apóstol Pablo. Si dice, hey, crucifícate, déjate crucificar con Cristo y deja que ahora Cristo viva la vida que tú vives. Permítele a Él que de sus inagotables recursos Él te provea. Permítele a Él arraigarse en ti, permítele crecer, eh, permítele enseñarte si realmente tú estás parado, ¿verdad? En esa roca que es Cristo o no. Y de qué manera es probado todo esto, hermanos, precisamente en las situaciones adversas, en las que estamos prácticamente pasando ahorita, ¿verdad? Y todavía no es tan adverso lo que estamos pasando, hermano. Estamos muy cómodamente en nuestro hogar, en casa, con internet, con televisión, con la alacena llena, ¿verdad? Con la cama y todo. Pues eso no es adversidad, hermanos. Son vacaciones a fuerza, ¿verdad? Es un descanso obligatorio y aunque a lo mejor nosotros quisiéramos andar en nuestras actividades, realmente el Señor por algo permitió, ¿verdad? Que esto suceda y todavía a muchos no nos ha llegado una situación difícil. A otros sí, hermanos, como hemos hablado, algunos han perdido empleos, algunos sí se han contagiado, algunos están viviendo, ¿verdad? Una situación de incertidumbre, con mucho ansiedad y estrés, pero gracias a Dios, hermanos, nosotros aún no lo hemos vivido. Y tenemos que confiar plenamente, hermanos, en la palabra de Dios. Recuerde que el Señor ha venido a salvar y a rescatar. Él no ha venido a quitarnos nada. Él nos ha venido a dar. Él nos ha venido a, a que nosotros gocemos de la confianza, la fe y la eternidad que solamente Él puede darnos. Por lo tanto, aprendamos, ¿verdad? Prácticamente estas cuatro cosas que, pues podemos resumir de en este pequeño gran verso que el apóstol Pablo nos dice, confía en Cristo, cree en Cristo, afírmalo en tu vida y vívelo. Confía en Cristo, cree en Cristo, afirma a Cristo en tu vida y luego el reto, hermanos, vívelo. Y pues es tiempo, ¿verdad? Tiempo de vivirlo, tiempo
pues de sacar a relucir la luz, ¿verdad? De Cristo que está en nuestra vida. Y si esa luz está apagada, amados, pues como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, te encarezco, te recomiendo, te aconsejo que avives, ¿verdad? Ese don de Dios, ese fuego, ¿verdad? Que está en ti, que te fue dado, para que pues podamos, amados, así realmente sacar provecho, inclusive en las crisis, ¿verdad? Que estamos viviendo hoy en día. Amén.